Una madre es una madre y una hija es una hija, pero una madre y una hija son una madre y una hija. Acompáñenos a escuchar este desgarrador relato. Virreinato del Nuevo Reino de Granada. No me digas así, mamá. Provincias Unidas de la Nueva ¡Basta, Granada. mamá! Nuevo Reino de la No te Nueva... burles de mí. No me estoy burlando. Solo quiero hablar de... Ya te dije. Me voy. Y no hay nada que me haga cambiar de parecer. Gran Colombia. Colombia. Como sea. Mientras seas parte de este virreinato, usted no se manda sola, señorita. Señorita, no. República. Y aprenda a tutear, mamá. ¿Perdón? República. Ay, no, pues, ¿qué haremos con la disque república? Sí, así es. Aunque le duela, república. Yo ya soy una patria, mamá. No estoy para que usted me venga a decir qué pensar o qué sentir. Yo ya estoy muy grande y muy hecha para que usted se esté metiendo en mis asuntos. Yo veré con quién salgo y qué hago con mi vida. Gracias por todo, pero esto se acabó. Ay, mamita, la veré regresando a pedir cacao. Esta vez es en serio. Chao, mamá. Texto, tejido, palabra, sentido, materia. Gesto, actitud, cuerpo, empatía. Contexto, conciencia, espacio y tiempo. Conciencia, espacio y tiempo. Textos, gestos y contextos. Redescubriendo el pasado para entender nuestro presente. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Seguimos transmitiendo desde el lujoso edificio de ladrillo colado de la calle 69 en Bogotá, Colombia. Aquí, textos, gestos y contextos. Hoy es 26 de noviembre y... se acerca la Navidad. Aunque ya la están anunciando desde octubre. Huele a natilla, huele a buñuelo y siento unas ganas incontenibles de comprar cosas que no necesito y a un precio más elevado de lo normal. Ya acá en las instalaciones de textos, gestos y contextos hemos decorado nuestras oficinas, tenemos un Papá Noel tamaño real en la entrada que baila cuando uno aplaude, los inodoros ya tienen todo su vestido navideño. En recepción, todos tienen su gorro con el nombre escrito con escarcha verde, repartimos anchetas a todos los empleados con su respectivo vino espumoso cariñoso de manzana y su caja de galletas Carnaval. Ya tenemos contratada nuestra chiva para la fiesta de fin de año de la empresa, mejor dicho, se armó la comeuvas. El clima sigue siendo frío, dicen que va así hasta febrero, pero el calor de la Navidad calienta nuestros corazones desbordados de alegría y buenos deseos para afrontar el último mes y empezar un nuevo año, lleno de esperanza y de deudas. Independizarse no es fácil, ya que esa decisión conlleva hacerse cargo de las cosas. Lavar la ropa, comer a horas, pagar las cuentas, etcétera, etcétera, etcétera. Complejo pero necesario, ya que es uno de los primeros pasos para acercarse a la adultez. Empezar a formarse un criterio, dejar de ser ese mozalbete imberbe a un proyecto de persona. Empezar a decidir, a pensar, a escoger, rebelarse, decir que sí y decir que no. Eso nos pasó. La naturaleza nos llevó a madurar, biches seguramente, y nos convertimos por fin en un país. Nos independizamos de España, la miramos a los ojos y desafiantes le dijimos: yo ya no soy una patria, mamá. Gracias por todo, pero me voy a vivir mi propia vida. Obviamente la madre patria no le gustó ni cinco esta actitud sublevada de su hija, pero cuando la decisión está tomada, hasta el más cobarde acude al llamado. Y así pasó. Y con la independencia vino el mundo propio, permeado sí por la educación de casa. Y el teatro, obviamente, como espectador de los tiempos, los hombres y las sociedades, observó este cambio y se manifestó también. Hubo un deseo por lo propio, aparecieron nuevos géneros, nuevos autores 100% colombianos. Los temas hablaban de nosotros, de nuestros caudillos. Podríamos decir que se profesionalizó el teatro y paso a paso, aprendizaje tras aprendizaje, abrimos los ojos y nos pusimos en el mundo.
Por fin pudimos hablar de un teatro colombiano, ya que todo lo que contiene esta madre es hijo suyo. Bienvenidos a esta quinta entrega de Textos, Gestos y Contextos. Buenas noches, Marina. Hola, Manuela. ¿En qué siglo estamos? Hola, Julián. Hola, Manuela. Buenas noches, Julián. Buenas noches, Marina. Bueno, vamos a hablar de el siglo XIX. Siglo XIX. Siglo XIX. Siglo XIX. Siglo XIX. Listo, entonces estamos en el siglo XIX. Bienvenidas y bienvenidos todos a Colombia. Si bien la independencia se produjo en 1810, una impactante bienvenida para un siglo entrante, no se alcanzó plenamente hasta 1819, luego del proceso de reconquista que España intentó desde 1815, favorecido por las luchas internas y las divergencias que surgieron sobre la manera en que debía organizarse el poder. Unos querían que se repartiera el territorio en estados federales, imitando el ejemplo de los norteamericanos, y otros siguiendo el ejemplo francés, que quedase unificado el poder en el centro del país. De esas perspectivas, más adelante, a mediados de siglo, se desprendieron los actuales partidos políticos: el conservador, que defiende su estatus, privilegios y capitales para que no sean modificados, y el liberal, que patrocina la idea de transformar ese orden heredado. El siglo XIX comenzó caótico y transcurrió caótico también, entre dificultades que se prolongaron en el tiempo. Una de ellas fue... Y continúa caótico. Si es que nada ha cambiado. Uy, qué horror, qué horror. Como vamos a seguir caóticos. Ya, Juli, ya fue. Ya. Yo sé, perdón. No la alargues más. Una de ellas fue que la unificación política y aparente igualdad entre los distintos estamentos y consagrada en las distintas constituciones se desintegró prontamente por los acentuados conflictos entre estos, que dieron cabida a otra problemática social. Y aunque el proceso revolucionario destituyó, obviamente, el dominio español, en los criollos sobrevivió la perspectiva europeizante, por lo que la revolución fue conservadora, pues la idea de superioridad era completamente afín al anterior régimen. Y es que no hubo un sistema de organización social que fuese justo e igualitario para todos los habitantes del territorio. Así se extendió la distancia entre los más ilustrados o acomodados con ciertas capacidades económicas, los instalados en las ciudades emergentes y los que simplemente eran la gran mayoría y que en su condición subalterna eran iletrados y parte de lo popular, lo folclórico, lo indígena, lo artesano, y todavía estaban aferrados al campo y a sus valores. Ambas posiciones fueron conservadoras, solo que en unos casos se subrayaron los factores económicos y en otros los simbólicos, pero cada parte quería custodiar y proteger los aspectos culturales que consideraba ineludibles. Por lo tanto, la Revolución de Independencia, más que una ruptura, fue una transición entre la colonia y la república. Además, la Iglesia entablaría alianzas con el Estado, independiente del gobierno de turno, bajo el pretexto de alcanzar su misión como guía espiritual, lo que evidencia el alejamiento entre la monarquía y la religión. ¿Qué quieres preguntar, Julián? No, estaba pensando Te vi como con cara que terrible, cómo haría esa gente para vivir en esa época bajo esto que estaba pasando, ¿no? Menos mal ahora no es así y hemos cambiado y ya todo eso quedó atrás y somos Colombia. Sí, no, esto acá está re bien. Estamos Eso re no... bien, pobrecita esa gente, ¿cómo hacían en esa época para vivir así? Bueno, pues sí, Manuela, a pesar de la riqueza de ideas que circularon entre los criollos, desde antes de la independencia política y en especial cuando se difundieron las ideas de la Revolución Francesa y los esfuerzos que se hicieron en algunos círculos políticos e intelectuales para desarrollar ideas americanistas frente a las nuevas realidades históricas,
en la práctica, la conciencia criolla se formó en la diferencia y la superioridad con respecto a las culturas originarias y a la afroamericana o a la afrocolombiana en este caso. Estos y sus culturas habían sido considerados subalternos durante la colonia y asimismo fueron incorporados al proyecto nacional republicano. Esto es, en franca inferioridad legal y social, con garantías restringidas, pues se conservó la mentalidad colonial. Tú hablabas de espectáculos también, Manuela, y realmente las historias, las tradiciones y performancias espectaculares de estas poblaciones pasaron a ser contadas y recolectadas como folclore, y cuando algún dramaturgo se ocupó de ellas, lo hizo de manera preferente con las claves del costumbrismo, género subvalorado en el siglo XX. Yo te quería preguntar, no sé si esto lo grabamos o no, pero estábamos preguntándonos con Juli por una definición de costumbrismo, que era lo que le estaba preguntando a Google ahorita, porque me parece que el costumbrismo no he podido yo encontrar una definición como que me parezca como la adecuada o la oportuna, ¿no? Entonces, no sé si tú conoces una definición de qué es el teatro costumbrista. Pues más allá de decir lo obvio, que es que sí, representa las costumbres de la sociedad, pero eso me parece tan general, tan vago, pues todo el teatro tiene un poco de eso al final. Sí, finalmente entonces, es eso. Sí, y fíjate que, contestando a la pregunta, yo creo que todavía como no es un género tan valorado, no han habido estudios de verdad profundos que para revalorar el concepto o para darle otra perspectiva. Okay. Porque a mí me llama la atención, por ejemplo, que la generación que entró, irrumpió en los años 60 y 70, siempre miraron el costumbrismo anterior con muy malos ojos. Muy malos ojos. Y sin embargo, cuando Enrique Buenaventura adaptó a la diestra de Dios Padre, todos aplaudieron. Y era costumbrista. ¿Sí? Sí. Y él adaptó 2 obras más. Es verdad. Entonces, no sé, yo creo que son las mismas prevenciones que tenemos, ¿no? Sí, no, a mí me parece interesante, pero sí me gustaría como encontrar, o sea, habrá que construirlo, o no sé si alguien que nos esté escuchando se la sabe y no la escriba, escríbanos. Manuela, te toca a ti, a ustedes a escribir eso. Esa idea del costumbrismo, ¿de dónde viene? ¿Eso viene de acá? No, ¿De dónde? En Europa también hay teatro costumbrista y los españoles tienen un montón de teatro. Y allá ellos seguramente se han preguntado este término. Ellos sí lo tienen más estudiado. Okay. Sí. Y además porque hay costumbrismo urbano de Madrid. Ellos lo tienen ya muy, muy estudiado. Bueno, en fin, en este contexto, siglo XIX, comienzos del siglo, pues por fin aparece el teatro. Bueno, no sé si colombiano, porque como sí, todavía hombre, no nos llamábamos, pero sí. no nos llamábamos Colombia todavía. Entonces, no ¿cómo sé era si que nos decir. llamábamos? Porque es que No hemos pasado importa, como por 7 Manuela. Exacto, es que en este siglo Colombia cambió de nombre como 6 veces. Está peor que yo, que tengo como 20 nombres. Sí, muy en tu línea. Pero bueno, digamos que sí, que nace nuestro teatro. Bueno, ya sé, teatro republicano, digámosle así por ahora. Bueno, listo, está bien. Ay, sí, Manuela, como idea política de nación, este concepto es atrayente. ¿Cuál? ¿Teatro colombiano o teatro republicano? Teatro colombiano. Ok. Se podría partir de varias preguntas, ¿cierto? Como idea de nación. Ok, sí. Como por ejemplo la relación entre la práctica teatral y el nuevo Estado-nación. Una respuesta rápida es que no cambió del todo, no hubo una ruptura profunda, pues los fundadores de la República consideraron que el gobierno debía seguir supervisando el espectáculo debido al poder reformador que se le confería al teatro.
Y es en esta idea, la del poder reformador del teatro, en la que sí hay una ruptura con el pasado. Otra pregunta sería la del tipo de ruptura que se produjo en relación con los géneros dramáticos al uso, en la práctica escénica, en el repertorio, etc., para distanciarse del periodo colonial. En lo que sí se hace evidente es en la producción de textos, que aunque pocos, fueron escritos por nacionales en algunas temáticas, y en la comunión ideológica con la mayoría de los espectadores. Sí, de hecho, una de las temáticas favoritas del teatro republicano fue enaltecer el papel que jugaron los caudillos y las heroínas de la independencia, teniendo pues muy buena recepción, pues porque el sentimiento estaba en furor, estaba en el ambiente. Entonces ese tipo de teatro pues fue más que oportuno y más que bienvenido. En una ficción teatral llevada a las tablas sobre nuestra amada y eterna libertadora de libertadoras Policarpa Salabarrieta, heroína fusilada vilmente por las tropas españolas en el valiente intento de la Reconquista, durante una de las funciones de la obra, en el momento en que se exponía la lucha patriótica de la heroína, la identificación de los espectadores con el personaje femenino desencadenó que al final de la obra cambiara, porque cuando los actores llegaron a la parte del clímax donde el personaje sería fusilado, los valientes asistentes empezaron a sabotear el espectáculo para impedir el trágico desenlace, por lo que los actores tuvieron que modificar el final de la pieza e improvisar que a su protagonista, la Pola, nuestra Pola, le fuera perdonada la vida a cambio del destierro. Enhorabuena a los audaces asistentes que cambiaron el fatídico final de nuestra heroína, así sea en las tablas. Fuera de los temas patrióticos, digamos, yo quisiera dividir los temas en varios puntos, porque ahora se hablan de los diferentes relatos que se pueden hacer, o sea, relatos temáticos que tienen que ver con individuos o con grupos sociales. Entonces, en un inventario rápido podríamos decir que sí. Está el teatro político, que estaba inserto dentro de las fiestas para celebrar los triunfos patrióticos. Y la obra de Policarpa está ahí, claro, dentro de este punto. Otro sería el teatro de los colegios mayores, el de San Bartolomé y el de Nuestra Señora del Rosario, que también podríamos denominarlo político. Los estudiantes preferían escoger las obras nacionales, en especial de José Fernández Madrid y Luis Vargas Tejada, para representar, y también algunas obras europeas que ellos traducían y adaptaban. Asimismo, les gustaba mucho la parodia y las expresiones carnavalescas para reírse de la colonia o de los nuevos gobernantes. El teatro religioso también continúa con algunos autos durante las fiestas del Corpus Christi y las piezas tradicionales de la Pasión de Cristo y la Natividad. Ahí no hay ruptura. No, para nada. Y el teatro de las compañías profesionales y de aficionados, que sí comienzan con un nuevo repertorio, pero es más el repertorio de época en Europa, ¿no? Sí, no una claro. Ruptura total, no, es el movimiento de la historia. Y en cuanto a los géneros, como estamos hablando con Manuela, ya comienza la transición de las tragedias a los dramas sentimentales, que es un género surgido en Francia, antecesor de los dramas románticos. El romanticismo, por eso se dice que llegó inclusive con la tragedia criolla, porque la tragedia es híbrida, ya hay tonos románticos en ella. Entonces, pero
como repertorio comienza unos 30 años después de la época que estamos hablando. Yo tengo una pregunta, tengo dos preguntas. Tú nombras acá el teatro de las compañías profesionales y aficionados. ¿Sabes, recuerdas el nombre de alguna de esas compañías? Sí, una muy famosa que se movió por toda la costa, inclusive era conocida y reconocida en la península ibérica, el de la Compañía de Iglesias, ese era el apellido. Él y sus hijos, con sus respectivas compañeras, esposas, conformaban la compañía. También hubo varias, ¿sabes? Ahorita se me escapan los nombres, pero ya me acordaré. Pero ellos eran criollos. No, eran españoles itinerantes. Eran Sí. profesionales, no criollos, No sino profesionales criollos. que venían del extranjero. Sí, en esta época más que todo hubo una compañía, la de Granados, La de que Juan Granados. contrataba, era ¿Cómo no? criolla, contrataba estudiantes y actores profesionales. Que ahora no creemos que ellos hubiesen sido profesionales porque ocupaban puestos como ¿Políticos? de porteros o de... Ah. O sea, tenían oficios bajos. Ok, Sí. ok. Y bueno, y la otra pregunta era sobre un término que te escuché, que es la tragedia criolla, con ese género híbrido. ¿Hay alguna que se haya como escrito, adaptado, que tú hayas leído, alguna referencia? Mira, se dice que es género híbrido por lo que por lo que dije, que tiene ya tonos románticos, especialmente en las obras de Luis Vargas Tejada y de José Fernández Madrid. Okay. Sí. Esas En obras ya serían ese género. Tienen y además es romántico porque la forma como muestran al indígena o a los que luchan por la libertad de este pueblo, pues tiene tonos épicos también, ¿no? Okay. Yo diría Sí. que también por lo empalagoso, ¿no? Sentimental, pues, ¿no? Bueno, No hay como mucha exaltación de la emoción. sí, puede ser, pero qué No rica la tanto. emoción cuando estamos de acuerdo con lo político. Y digamos, obras importantes de ese momento. Hay muchas. Sí. Yo creo que sí. Lo que pasa es que están sin estudiar bajo diferentes técnicas, digamos, y perspectivas. Y entendiendo la época en que se escriben, Ok. no analizándolas con nuestra mentalidad, sino tratando de ponernos en los zapatos de ellos. Y digamos que además de las convulsiones, porque es que yo sí me acuerdo que en el colegio me pusieron a leer las convulsiones, ¿qué obra logró transgredir también el tiempo, ¿no? Porque digamos que son Trascender. importantes en la época, pero de pronto ahorita no se sabe muy bien cuáles No se eran. recuerdan, No se no se recuerdan, pero conocen. además digamos como la trascendencia que tuvo las convulsiones, que otras obras vienen como de esa época que todavía se recuerden o se han montado ahora o... No, ninguna. Ok. Solo las convulsiones. Con eso te dicen Que todo. sepamos. Que sepamos. Sin comentarios. No, yo tampoco tengo... De eso se trata este podcast. De que no pasemos eso en algún nivel. Exacto. Bueno, pues también cabe mencionar que en ese contexto del siglo XIX no existían las escuelas de teatro. O sea, los actores pues no iban a la escuela o a la universidad a aprender el arte de la actuación, ni tampoco los dramaturgos ni los directores. Pero bueno, atendiendo solo el caso de los actores, ¿cómo se formaban los actores en ese entonces, Marina? Y esta pregunta te la hago a ti, porque yo ya leí que tú encontraste un libro que igual no lo tienes que pasar a Juli y a mí, donde se dan como unos tips ya lo habíamos hablado alguna vez, de actuación. Pues Manu, yo no quiero que se sienta que en esta mesa hay preferencias porque realmente no las hay, pero Marina me pasó el libro a mí.
El libro se llama Estudios prácticos sobre arte dramático y lo escribió Manuel Osorio. Él fue un actor español y fue de los que circularon por el continente americano durante el siglo XIX. Posiblemente fue uno de los más leídos y el libro aconsejaba a grandes rasgos cómo declamar, cómo comportarse en ciertas situaciones y expone algunos matices sobre lo que debía ser la manera adecuada de representar sentimientos. Con respecto al librito que habla el compañero, él dice en uno de sus apartes: la actuación es imitación de la naturaleza, manteniéndose en los límites de la verosimilitud. Por tanto, se debe abandonar la afectación y demostrar con claridad y precisión las relaciones entre el cuerpo y las impresiones del alma. También dice que para cualquier actor y actriz el requisito básico es la lectura. De esta manera se penetra en los grados de dificultad de cada género dramático y en el tono de cada uno de ellos. Él también indica una cosita que me llamó mucho la atención. Cada pasión tiene su sonido. Por ejemplo, la voz dura es señal de fuerza y tenacidad. La voz agria, animada y por lo común entrecortada es expresión de la cólera. La voz incierta, sumisa y turbada es señal de temor. La indignación se expresa con voz desabrida, impetuosa y terrible. El dolor con voz descuidada, sorda y clamorosa. El amor con voz blanda, tierna y entrecortada con suspiros. El gesto o acción debe estar acorde con la voz. Y que el gesto es traducción fiel del hombre interior al hombre exterior. Se debe observar a hombres y mujeres, pues la exactitud de la acción es lo más importante. Cada carrera, oficio o profesión tiene su propia gesticulación y todo el cuerpo, inclusive los pies, los dedos de las manos, deben estar en armonía con ella. Otra cosita y es que no se debe ensayar frente al espejo porque se lograrían maneras afectadas, dice él. Y obviamente que no se debe dar la espalda al público y en los parlamentos injuriosos no debe dirigirse nunca a él. Mejor dicho, usted se lee este librito y yo le digo, usted sale actuando. Con eso le digo todo eso, para qué universidad, para qué escuela, para qué esas jodas. Eso usted se lee este libro y hágale para las tablas de una vez. Y bueno, Marina, ¿qué otras formas había para aprender el oficio? ¿Había escuelas? ¿Existía algo así? Sí, solo hubo escuela como tal por allá en los años 1860, 70, bueno, no como las conocemos ahora, pero sí era una escuela de aprendizaje. Pero se formaban dentro de las mismas compañías, había actores y actrices que nacían en las tablas porque eran hijos de familias dedicadas a la profesión. También cualquier persona que no tuviera una familia dedicada al teatro podía integrarse a alguna compañía y lo ponían a hacer primero pequeños papeles. Entonces, para resumir, el arte se enseñaba de padres a hijos. En las cofradías, asociaciones de artesanos que eran aficionados al teatro, también con ellos se podía aprender el oficio. Bueno, ya dijimos, en los colegios superiores había maestros y participando en montajes populares, que podría ser del teatro religioso o del teatro festivo, digamos. Sí, de celebración de fechas. Finalmente creo que la conclusión es que los actores se formaban con tablovsky, como dicen por ahí algunos. Sí, es decir, haga teatro, súbase a las tablas sí. Y hágalo. Sí, yo no sé, ahí escuchándolas hablar sobre esto de las cofradías, de las familias que hacen teatro, me hace pensar en el circo. ¿Bebían de ahí? Como que me parecía un poco, quizás. No sé si bebían de ahí o eran artes similares en cuanto a la formación. Claro. ¿Sí? Sí, en todo caso, si tú piensas en la historia del teatro, las compañías del siglo de oro español o las del Renacimiento italiano son familias. Sí. O sea, los que se dedican a ese oficio son familias y las mujeres que dejan actuar, tanto en Italia como en España, pues son las esposas y entonces, las hijas. Claro, eso es una comunidad nómada medio hasta gitana. Sí, pero es que así era el teatro en ese siglo XVI. Eso era lo normal.
Vamos a escuchar un fragmento de la obra Guatimoc de José Fernández Madrid. En esta obra los principales personajes son reales. En esta primera escena que vamos a ver, Cuauhtémoc está reunido con sus consejeros antes del último ataque español. Hay muchos indígenas muertos, hay desesperación y ninguno cree en las ofertas de paz cortés. La única salida para los indígenas es la muerte. Y pues nada, con este fragmento queremos como mostrar cómo empieza a cambiar el teatro, su enfoque, y empieza a comprometerse políticamente. Tizoc, ¿qué dices? ¿Por ventura ignoras que son esos metales alimento, fatal origen, causa de la guerra y la desolución que padecemos? Que por el oro y la plata solamente abandonó Cortés su patrio suelo y ciego de codicia en tabla frágil al furor se entregó de un mar tremendo. Puso el pie temerario en nuestras costas y penetrar osó de nuestros reinos por la inmensa extensión sin que bastasen ni el número infinito de sus pueblos, ni el nombre de un monarca poderoso, ni riscos escarpados, ni desierto, ni las altas montañas en que brama el fuego abrasador bajo del yelmo. Ni espesuras, ni abismos, ni torrentes, ni la fuerza, ni el arte a detenerlo. El oro es más temible entre las manos de ese hombre destructor que el hierro y fuego. Con oro compra y paga a sus soldados. Y en los sucesos prósperos o adversos, el encanto del oro los sostiene. Mexicanos, muramos combatiendo. Pero ¿por qué morir y sin venganza? En las grandes montañas y desiertos, muros inexpugnables del Anahuac, ¿seguridad no encuentran sus guerreros? Sepultar el tesoro entre las aguas, caer sobre ellos con mayor esfuerzo. Y si nos son contrarios nuestros dioses en las provincias fieles del imperio, dar el grito de muerte a los tiranos y a México volver con más denuedo y guerrear sin fin es mi designio. Ahora resolved. Bueno, y entonces, ¿qué es un teatro político o militante? ¿Cómo es un teatro comprometido? ¿Con qué se compromete el teatro? Y claro, todo esto a raíz pues de lo que ocurrió justamente con ese teatro de la independencia, con ese teatro que enaltecía la causa de la independencia. Y para responder la pregunta, fundadora del Teatro Libre y actriz de este en sus inicios, estudió Filosofía y Letras en la Universidad de los Andes e hizo una maestría en Literatura en el Instituto Caro y Cuervo. Oriunda de la ciudad de Bogotá, por favor reciban con un gran aplauso a Patricia Jaramillo. Hola, yo soy Patricia Jaramillo. En este momento me encuentro sentada en mi estudio mirando por la ventana y veo una tarde soleada muy bonita y unos árboles que se sienten muy vivos por el efecto del viento. La idea era contestar dos preguntas: ¿qué es el teatro político y qué es el teatro militante? Pues desde el principio creo que la ecuación arte y política ha sido una ecuación necesaria. Sin embargo, la crítica idealista y la misma actividad académica han tratado de despojar al arte de esa característica. Pero no, si esto es cierto para el arte en general, es doblemente cierto para el teatro, porque el teatro se desarrolla en un mismo espacio con sus espectadores y desde ese punto de vista estimula la opinión sobre las circunstancias que rodean a los artistas en el momento en que están presentando sus obras. Es bastante difícil encontrar obras de teatro en donde no se encuentren los temas sobre
el poder, sobre quién gobierna, sobre los desafueros del poder, sobre las circunstancias de las injusticias sociales, etcétera. Y desde ese punto de vista, pues yo diría que todo teatro es político. Pues pensemos Esquilo, Sófocles, Shakespeare, Brecht. No hay ninguna de esas obras de teatro en donde las preguntas sobre las formas y las relaciones entre los hombres no se cuestionen. Ahora bien, hay circunstancias sociales y políticas especiales en las que la lucha de clases se agudiza y muchas personas que se dedican al arte teatral sienten el imperativo de responder a las preguntas que están a la orden del día de una manera más clara y directa, y de ahí surge eso que podríamos llamar teatro militante, como sucedió en la década del 70 en Colombia, cuando la mayoría de los grupos de teatro que funcionaban en Colombia se dedicaron a hacer teatro totalmente comprometido, incluso con líneas políticas específicas, y a crear obras que pudieran presentarse ante el público en general, para tratar de influir y participar en esa aguda lucha de clases que se estaba desarrollando. De tal manera que esta podría ser la caracterización del teatro político y del teatro militante, que no son tan distintos, sino que responden a circunstancias diferentes. Bueno, ¿y para ustedes qué es un teatro político o militante? Marina, si quieres empezar tú. A ver, si estamos haciendo un ensayo sobre teatro político y militante, sí tendríamos que tener como unos parámetros muy claros para saber qué sería lo político y qué es lo militante. Pero como no vamos a hacer un ensayo, sino que estamos aquí conversando, yo creo también que hay una serie de grados, porque cuando el mensaje es expreso en las tablas por tal o cual idea política, se ha llegado a decir que es un teatro pancartista, eminentemente político. Pero también podríamos decir el teatro, el arte en general, ¿es neutro o es político? Es político. Claro, creo que hay cosas de acento, como de graduación, ¿no? Exacto. Como de sí. matices. Pero sigue. Pero de todas maneras, hay una mirada crítica sobre la sociedad. Yo creo que yo lo podría resumir así. El estado de la cuestión en un momento determinado de una sociedad, la gente de teatro la mira, la analiza y a través del arte toma su posición. ¿Cómo maneje los códigos metafóricos? Digamos, el mensaje es en donde está la distancia de la vida real o que se case con una sola idea política. No sé si estoy siendo confusa, pero a veces es muy agradable llegar al teatro y ver que el dramaturgo se sintoniza muy bien con la sociedad, digamos, con las víctimas de la sociedad, con los que se consideran inferiores. Y uno tiene ahí como una unión
con esa obra. Como que esa gente se ve representada. Sí, y no solamente esa gente, sino nosotros. Sí, nosotros. Que yo hago parte de esa gente. Y me parece pertinente aplaudirlos a rabiar. ¿Están siendo políticos? Sí. Sí, yo también creo que todo teatro es político inevitablemente. Y yo creo que todo ser humano es político inevitablemente. Es que como uno puede ser apolítico, a mí eso me parece raro. Y estoy pensando en el término político quizás en su sentido pues general. Sí, pues es que político viene de polis, y polis es ciudadano, y todos somos ciudadanos, y entonces todos somos seres sociales y todos tenemos que autorregularnos y convivir, y entonces yo creo que en el fondo pues todos somos políticos. Quizás lo que siento es que la idea de la política se súper desdibuja, y eso también hace que uno no entienda bien de qué se está hablando, pero igual es un concepto muy complejo. Sí. Pero también creo que si hay un teatro, pues no voy a hablar de lo político y lo militante, porque creo que ya Marina lo dijo muy bien, pero me gusta esa idea también del teatro comprometido, que bueno, yo también creo que todo teatro es comprometido, pero sí siento que hay un tipo de teatro que está, digamos, que es explícito en cuanto quiere hablar o dar cuenta de situaciones sociales que afectan la vida de las personas. Y abiertamente ese es su tema, y entonces quizás eso también sería como un teatro comprometido, ¿no?, con la realidad de mi país. Pero creo que también quienes ficcionalizan y cuentan otras historias que no tienen que ver con la realidad también estarán apelando a cuestionar de otras maneras la vida y la relación social entre los individuos, y eso a mí me parece político de todas formas. Sí, yo también creo, porque ese dramaturgo representa o pertenece a un grupo social que tiene su mismo pensamiento. Claro. Está exponiendo las ideas, la ideología de un grupo. Claro. Lo que ocurre ahí es que al hablar, casi siempre que hablamos de teatro político, confundimos con teatro militante de un partido, y eso no es así. No, y luego hay una cosa muy interesante que dice un gran teórico literario, o no me acuerdo si es Brecht el que dice eso, no. Bueno, son los materialistas dialécticos en todo caso, que dicen que la ideología es mucho más efectiva cuando es invisible. Sí. O sea que a propósito de eso de teatro de pancarta, cuando es tan explícito uno como que, uy, no me venga a decir qué tengo que pensar, pero cuando está más velado, es más transversal, el mensaje llega de una manera más directa. Sí. Y eso me parece que es una gran lección. Entre menos directa sea la ideología, es más eficaz el mensaje. Entre menos directa la ideología, más eficaz es el mensaje. Además, el teatro no es neutro. Siempre hay una mirada crítica de la sociedad y de lo que ocurre en ella. Todo teatro es político, todo ser humano es político, y todo teatro, no importa cuál, está comprometido con algo. Cerramos así el telón de esta quinta entrega. Para el próximo capítulo vamos a tener un personaje central, Luis Vargas Tejada y sus convulsiones. Queremos agradecerle a Libardo Mejía por prestarnos su voz y jugar con nosotros. Muchas gracias, Marina, muchas gracias, Manuela, y muchas gracias a todas y a todos los que están del otro lado. Nos escuchamos en otro momento. Recuerda seguirnos en Facebook e Instagram, y puedes escuchar los episodios completos en Spotify y YouTube. Y si quieres dejarnos tus comentarios, puedes escribirnos a textosgestosycontextos@gmail.com. Agradecemos a IDARTES y a la beca de circulación sobre las artes en la categoría Podcast Arte Dramático 2021, del cual Textos, Gestos y Contextos fue ganador.